El día de hoy vamos a hablar sobre adolescencia y pubertad. ¿Por qué mezclamos los dos temas? Pues porque dentro de la adolescencia ocurre la pubertad, de manera que son cambios de reorganización cerebral y cambios hormonales que están implícitos en el ser humano. Vamos a empezar con la definición de adolescencia. La plática va a ser, vamos a definir qué es adolescencia, qué es pubertad, aspectos neurológicos, físicos, sociales de ambas, así como su importancia social y física. ¿Cómo definimos la adolescencia? Bien, la adolescencia es una etapa de la vida entre los 10 y 21 años, la cual se caracteriza por intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales que determinan la vida adulta. Se inicia en forma biológica y termina con la maduración psicosocial. Es decir, cuando uno termina la adolescencia, el cerebro ha madurado aparentemente. Esto ocurre entre 10 y 25 años. La Sociedad Americana de Salud y Medicina definió la adolescencia en varias etapas. La primera etapa se llama adolescencia temprana. La adolescencia temprana va de los 10 a los 14 años. Es importante esta etapa porque aquí se inicia la pubertad. La adolescencia media ocurre entre 15 y 17 años. Aquí es cuando termina la pubertad y se adquiere la talla adulta. Eso es importante. Y la adolescencia tardía de los 18 a los 21 años. Recientemente se ha alargado esta etapa tardía porque se han hecho estudios y se ha visto que la madurez cerebral termina más o menos a esa edad. La pubertad. Bien, ¿cómo definiríamos la pubertad? La pubertad es una interacción compleja de cambios hormonales y fisiológicos que dan lugar a la madurez sexual y también a la capacidad finalmente de reproducción. Asimismo se alcanza la talla adulta final. Es importante que nosotros sepamos cómo ocurre la pubertad porque esta puede tener cambios para los cuales nosotros como médicos o endocrinólogos tenemos que tener ciertas señas y saber si vamos a atender o no atender estos cambios que están ocurriendo en el cuerpo. Inicia generalmente antes de la adolescencia temprana, a los 8-13 años en niñas y a los 9-14 años en niños. Depende de varios factores que nosotros analizamos, que dependen de la genética, del medio ambiente, del balance energético, de factores intrínsecos, cambios hormonales, etc., así como del estrés y el sueño. Todo esto influye en la pubertad. Los cambios físicos que ocurren en la pubertad es, por ejemplo, los niños se descontrolan porque ocurre prácticamente una metamorfosis del cuerpo, es decir, el cuerpo cambia espectacularmente. Los niños empiezan a oler diferente y ellos lo sienten. Los niños también tienen crecimientos donde antes no había crecimientos, es decir, las niñas notan que crecen los senos mamarios, los niños notan que crecen los testículos. Las niñas notan que hay una distribución de su grasa diferente. Los niños también adquieren masa muscular. En fin, es un cambio prácticamente de composición corporal, el cual puede algunas veces descontrolar al niño. También hay cambios relacionados con el comportamiento, es decir, las hormonas o los esteroides sexuales que se secretan por los ovarios o por los testículos en esta época, lo que hacen es modificar los patrones de conducta, es decir, a las niñas se empiezan a sentir atracción por los niños y viceversa, aunque en las niñas ocurre generalmente más temprano. Finalmente ocurre la menstruación en las niñas y el cambio de voz y el rasurado en los niños, y esto es importante porque estas fases determinan el crecimiento. Después de la menstruación se crece muy poco y después del rasurado, el cambio de voz, se crece muy poco. Y como les decía, se llega a la talla adulta. Los aspectos neurológicos, volviendo a la adolescencia,
son importantes porque ustedes van a ver un adolescente que está cambiando constantemente. El adolescente puede ser en un momento de una manera, en un momento de otra. Y esto es porque hay una reorganización de su cerebro. El cerebro sufre cambios adaptativos, es decir, el cerebro en estos niños, por ejemplo, hay unas regiones que se llaman sistema límbico y amígdala dentro del cerebro que tienen que ver con las emociones. Bien, pues se están formando y están progresando. De manera que los niños son muy emocionales. Muchas veces los niños en esta etapa de la adolescencia lloran fácilmente, ríen fácilmente, tienen un aspecto que le nombramos la habilidad emocional. Y esto es que están cambiando constantemente de humor. Asimismo, el cerebro se adapta, va formando circuitos a nivel neurológico. Esto es bien interesante porque cada conocimiento que van adquiriendo, ya sea bueno o malo, va formando su cerebro. De manera que los niños van progresando y también empieza el desarrollo de la corteza prefrontal. Esta parte del cerebro tiene que ver con la contención y también tiene que ver con que ellos controlen su comportamiento, de manera que todavía no está bien madura esta región y ellos pueden descontrolarse fácilmente. También hay influencias de las hormonas sexuales, obviamente, en el cerebro y ocurre lo que decíamos, hay atracción por ambos sexos. Se crean nuevos circuitos neuronales con cada aprendizaje del medio, como decíamos. Las conexiones no usadas se desechan, es decir, si yo no utilizo constantemente una conexión cerebral, la desecho. Tienen menos autocontrol y tienen sentimientos y sensaciones nuevos. También cambian constantemente personalidad y tienen, como decíamos, mucha labilidad emocional. Así, esto representa una serie de problemáticas para el adolescente. En la actualidad, como son en esta etapa, el adolescente es muy influenciable, tiene muchas cosas que lo van a influenciar en su modo de ser. Actualmente tenemos las famosas redes sociales que pueden ser nefastas en un momento dado y pueden determinar mucho de los comportamientos del paciente. Entonces hay que orientar muchísimo al respecto. Asimismo, como el adolescente está adquiriendo su personalidad y quiere pertenecer a algún grupo y es muy lábil emocionalmente, el rechazo de estos grupos puede provocar depresión, incluso ideas suicidas. Entonces hay que vigilar esto. Y obviamente hay que escoger a los grupos a los cuales va a pertenecer, porque si el grupo tiene alguna influencia nefasta o mala, si en el grupo hay adicciones, si incluso hay tendencias hacia la sexualización temprana del adolescente, esto es muy peligroso. Tenemos que evitar adicciones tanto de alcohol como de drogas, como el inicio de una vida sexual temprana que los puede exponer no solo a enfermedades de transmisión sexual, sino a un embarazo temprano que sería nefasto tanto para la vida futura del niño como de la niña. De manera que la adolescencia se vuelve un tema de mucha delicadeza. Si nosotros no podemos, tenemos que acudir con el médico, con el psicólogo, con el paidopsiquiatra, para que nos oriente acerca de cómo manejar esto. Los tiempos actuales son diferentes a los que nosotros vivimos y muchas veces nosotros exigimos que los adolescentes sean como nosotros, pero eso es imposible. Actualmente tienen otros estímulos, el medio ambiente es otro y nosotros tenemos que aprender a entender eso. Tenemos que platicar muchísimo con nuestros adolescentes, tenemos que orientarlos y darles argumentos y todos los temas los tenemos que volver un poquito más complejos para que ellos entiendan que no es tan simple caer en este tipo de conductas. Las recomendaciones que podemos dar es que si son muy cambiantes y están definiendo su personalidad, hay que entenderlos o hay que tratar de entenderlos. Es decir, hay que acercarse a ellos platicando. Obviamente, nosotros tenemos que actuar como padres, tenemos que contener las conductas malas. No somos sus amigos, somos sus padres y como tal nos tienen que ver. Son muy influenciables por el medio ambiente y por las redes sociales, como decíamos, hay que platicar de eso. Hay que tolerar sus cambios emocionales, es decir, tenemos que saber que el adolescente va a estar cambiando de la noche a la mañana en cuanto a sus emociones
implantar buenos hábitos que estos son definitivos para una vida adulta sana y este es el momento ideal para ponerlos y explicarles que un nuevo conocimiento crea nuevas redes neurológicas, es decir, que ellos pueden definir su futuro incluso a nivel cerebral. Y las recomendaciones para la pubertad son también importantes. Nosotros como médicos nos tenemos que asegurar de que ocurra en el tiempo que debe de ocurrir. Es decir, no debe haber una pubertad adelantada ni una pubertad retrasada. Nosotros como médicos nos encargamos de investigar los factores genéticos, medioambientales, intrínsecos propios del paciente, es decir, hormonas que estén actuando, estrés que esté actuando, condiciones energéticas que también tienen que ver con la pubertad. Por lo tanto, es importante vigilar que ocurra en su momento adecuado y que ocurra de forma adecuada. Para eso nosotros podemos valorar muy bien al paciente. Preparar a los pacientes para los cambios que implica la pubertad. Mira, vas a oler diferente, vas a tener crecimiento en ciertas partes del cuerpo, vas a tener incluso ciertas emociones que tienes que aprender a manejar con respecto a tus compañeros y compañeras. Establecer lazos de confianza para platicar los riesgos de un embarazo temprano. Esto es bien importante. Somos una de las sociedades que más embarazos temprano tiene. Y esto es porque no preparamos al adolescente para que viva una sexualidad sana y en su momento. De manera que tenemos que platicar mucho con ellos o si no incluso acudir ya sea con su pediatra, incluso con un sexólogo para que los oriente acerca del tema. Y finalmente vigilar un crecimiento adecuado. Recuerden que la etapa de la adolescencia es donde se termina el crecimiento. Idealmente para que un adolescente tenga una talla adecuada se debe de valorar en la adolescencia temprana, es decir, entre 9 y 10 años en las niñas y entre 8 y 10 años entre 8 y 13 años en las niñas, y entre 9 y 14 años en los niños. Es bien importante esto porque esta etapa es la etapa final del crecimiento, es decir, la estatura que adquiera el adolescente al principio y al final va a ser la que va a reinar en toda su vida. De manera que estamos aquí a sus órdenes. Acuérdense de que la estatura y la apariencia no lo es todo en la vida, pero sí es importante muchas veces darles una ayudadita a los pacientes, sobre todo cuando ciertos factores como la estima o el medio los están agrediendo. Gracias.